Vamos a revisar el papel. Vamos a revisar el papel. Hombre de 32 años que acude a preguntar dificultad para cerrar el ojo derecho, ojo seco y además pierde la saciedad del gusto de la lengua. Esto le pasó cuando salió de un cuarto frío. A la exploración física frente a comenzó a la lengua hacia la izquierda y dificultad para arrugar la frente del lado derecho e incapacidad para cerrar el ojo. Por la tanto mencionado hacia la afectación estará más probablemente ¿dónde? Yo puse el núcleo motor principal en el punto. Ah, no, pero a ver, ¿qué le pusieron? Ah, no. Con los datos de ahí, ¿qué le pusieron? ¿La corteza motora? No, porque es motora. Tiene otros problemas. ¿Qué más tiene? Pérdida de la sensibilidad del gusto. O sea, trae dos componentes lesionados. Entonces, si es la corteza motora, pues no va a ser la corteza motora. Núcleo motor principal en el puente, pues tampoco, porque es el núcleo motor, es la neurona motora inferior. No solamente trae eso, trae también la sensibilidad. Trae todo el nervio periférico, pues sí, porque en el trayecto se puede lesionar todos los componentes y trae la parálisis que completa. Entonces no puede ser corteza, no puede ser ni corteza motora izquierda, ni cápsula interna por donde están bajando. Tiene que ser el nervio periférico, ¿ok? El nervio periférico, porque toda la micara está lesionada. Mujer de 5 años que acude a vender para cerrar el ojo derecho, ella se está recuperando un promedio principal y con la suerte chica presenta comisura de la lente hacia la izquierda y va a rodear la frente de la incapacidad para hacer. ¿A qué nivel estaría la lesión en este paciente en relación al área afectada? En caso que fuera súper aislado, realmente no son tan aisladas, pero ¿qué? ¿Dónde sería? ¿En cuál? Por eso, ¿en dónde sería la lesión? ¿Dónde sería la lesión allí? O sea, ¿de qué está hablando pues el caso? ¿De qué está hablando el caso? Es la pregunta. ¿De qué lesión? ¿De qué? Del facial, o sea, de eso está hablando. Entonces, ¿dónde se encuentra el núcleo del facial? En el puente. En el puente. No tiene otra. Eso es lo que está intentando decir. Tienen que aprender también a contestar preguntas. Se le está dando una parálisis facial. Hemicara, toda la hemicara. Entonces es una neurona motora que inferior, entonces necesita ir a la lesión de la neurona motora inferior, o sea, al nervio periférico o al núcleo. ¿Sí? Se realiza el reflejo cuando ve un paciente que tiene alteración visual, le responde a la pupila a la luz del lado estimulado, sin embargo, del lado contrario no hay respuesta. Estructura lesionada. ¿Cuál? El núcleo parasimpático. Porque sí está dando la retina. La retina está bien porque está haciendo el reflejo. La retina del lado contrario pues no tiene nada que ver porque no la estoy estimulando. ¿Sí? El núcleo parasimpático del lado estimulado tampoco porque se está dando respuesta. El núcleo principal del tercer del lado estimulado, pues no. ¿Cuál será el núcleo principal del lado contralateral? ¿Sí? Aquí sería también, no se olviden del núcleo pretectal, que es el que primero recibe la información, ¿ok? Y el pretectal va a mandar la información a los dos núcleos, ¿ok? Pero como no es el núcleo pretectal aquí, podría ser, ¿verdad? Pero como está respondiendo un lado, significa que el que no está respondiendo es que el núcleo parasimpático del lado contralateral. ¿Ande? ¿Cuál? El núcleo parasimpático del lado, a ver si trae otra respuesta, ¿está abajo? Sí. Ah, sí, mira, ahí está. El núcleo parasimpático del lado contralateral. Si no hubiera respuesta, si están mirando, están bien la vista, pero no hubiera respuesta, iba a ser, y de ninguno de los dos, entonces va a ser el núcleo pretectal. ¿Sí? El núcleo es el primero que recibe la información. Ok, si está respondiendo bien
pero no está respondiendo entonces va a ser que el núcleo parasimpático del lado que están estimulando. Ok, vamos a seguir. Pacientes que pueden enfrentar marcha inestable, movimientos muy lentos y temblor en reposo. La lesión de qué estructura dará dicha sintomatología, aunque no lo hemos visto, pero por lo menos pueden sacar algo que ya hablamos. ¿Qué parte del tren encefálico tiene que ver con los movimientos, voluntarios o musculares? Pero que el paciente esté haciendo movimientos lentos, temblor en reposo. A ver si alguien sabe. ¿Qué le pusieron? Sustancia negra, ¿verdad? La sustancia negra tiene que ver con alteraciones de movimiento, o más bien con precisión de movimientos. Okay, todos los demás son neuronas motoras superiores, pero ese tiene que ver con precisión. No hay parálisis, lo que hay aquí es alteración de los movimientos. El reflejo corneal se realiza tocando finamente la córnea no dolor. La neurona del segundo órgano que recibe esa información, ¿a qué nivel se encuentra? Es tacto. ¿A qué nivel se encuentra? Sabes. No, pues ustedes, o sea, ¿qué es lo que leen? Puente, tacto, puente. Y por último, si la respuesta motora se trae el reflejo corneal y las vías tanto afectos están enteras, ¿en qué estructura estaría? Si no sería la respuesta, ¿en qué estructura estaría la lesión si las dos vías están íntegras? ¿Quién los conecta los dos? Fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Ahí los... Bueno. Voy a leer la matutina de ahora rápidamente. Voy a leer rápidamente. Llévame por el camino de tus mandamientos, pues esta es mi felicidad. Fíjense lo que está diciendo aquí. Salmo 119, 35, otra gema. Ayer se habló de felicidad en la matutina, pero ahora sigue hablando de la felicidad. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, los padres fundadores declararon: sostenemos como evidentes esas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador. Claro que el Estados Unidos cree en un Dios creador, ¿verdad? En aquel tiempo, ahorita ya están cambiando todo, pero bueno, de ciertos derechos inalienables, entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como muchos consideran que ser feliz es un derecho inalienable a la condición humana, entonces procuran por todos los medios disfrutar de este derecho. Hace un tiempo leí una entrevista que la prestigiosa cadena de televisión BBC le hizo al psicólogo Edgar Cabañas, coautor del libro Apicracia. En esa entrevista el doctor Cabañas explicaba cómo la búsqueda de la felicidad se ha tornado una adicción para la gente. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Todo el mundo, hay gente hasta experta en la felicidad. Además, agregó que las falsas pruebas sobre la felicidad nos han convertido en seres egoístas. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros mismos, ¿ves? La felicidad mía. Pero es interesante cómo va a la Biblia ¿cómo se llama? Aterrizar en esto. Hemos caído en una especie de adoración a los gurús de la felicidad, esos especialistas en autoayuda que nos ofrecen todos los supuestos secretos que nos ayudarán a vivir esa dicha tan anhelada, y como consecuencia nos hemos convertido en seres terriblemente egocéntricos. La palabra de Dios habla mucho sobre la felicidad, la genuina, la que excede al simple derecho humano. Define a una persona feliz con estas palabras: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Ves? Más adelante el salmista nos presenta la ruta que lleva a la felicidad: llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Hay quienes ven a los mandamientos como un obstáculo para sentir placer, pero los mandamientos no son una carga. Reclamamos nuestro derecho a la felicidad, pero no queremos asumir las responsabilidades que conlleva ese derecho. Si queremos ser felices, tenemos de estar en armonía con Dios y con sus mandamientos. Esa es la verdadera felicidad. La esencia de la felicidad no radica en cómo me siento, sino qué estoy haciendo. No es sentirme bien, es hacer el bien lo que me hará feliz. Si de verdad quieres ser una persona feliz, te invito a transitar el camino de la ley divina, pues ese es el camino de la felicidad. No se les olvide eso, porque queremos ser felices todos, pero
son los novios y la deja, es que me hacen feliz, ¿no? No es nada, ni siquiera lo que hacemos, es lo que Dios hace por nosotros, lo que nos hace feliz. Y es ser útiles, es ser útiles a los demás. Muy bien, vamos a cantarle cumpleaños feliz a Caldera. Vamos a cantarle y ya empezamos la clase. Vamos a cantar. Es un milagro cumplir años, ¿verdad? Muchos no cumplen. Acabo de mirar en el Facebook, no sé quién sería esa persona, es un muchacho joven que falleció no sé dónde, pero parece que es adventista porque lo pusieron ahí. Se muere la gente, ¿sí? Y no cumplen años. Entonces nosotros tenemos que ser privilegiados, somos privilegiados porque Dios nos da la oportunidad de vivir. Muy bien, vamos a seguir. Voy a hacer la última vez, porque veo que muchos están todavía muy perdidos. Pero pues no se puede uno. No puede uno esperar, no puede uno esperarnos a que les caiga el 20, porque el semestre se va. Entonces voy a hacer última vez. Y lo voy a poner por colores. Para que es un resumen del tallo cefálico y los pares craneales. ¿Ok? Primero empezamos. Vamos a empezar con los pares craneales que son parasimpáticos. Allá atrás. Primer par parasimpático. 3. Tercer par. Ok, entonces el tercer par, ¿sí? Tiene, ¿cómo se llama el núcleo? El Dinger. Sí, sigan la ruta, porque si no, no va a servir de nada que yo esté aquí todo el día repasándoles. Ustedes ni siquiera prestan atención a lo que uno les dice. Eric Westphal, supera presináptica larga, va a usar un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Ciliar, y entonces va a ir a los músculos del ojo, ¿verdad? Cristalino y al músculo ciliar, ¿verdad? Aquí va a estar el cristalino y el músculo ciliar. Perdón, músculo ciliar y el esfínter de la pupila. ¿Qué otro componente tiene? Bueno, ahorita vamos a ir con lo parasimpático para que no nos desordenemos. Después, ¿qué otro parte tiene parasimpático? El facial. Aquí lo voy a poner el facial. Su fibra preganglionar que se divide en dos ramas. ¿Cuáles son? Petroso mayor y cuerda del tímpano. Sigan la jugada todo el mundo. Sigan la jugada todo el mundo. Y entonces este va a buscar un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Pterigo palatino. ¿Y ese va a ir a dónde? Glándula lagrimal y mucosas de la nariz y paladar. Nariz y paladar. ¿Ok? Paladar duro y blanco también. Entonces aquí está la cuerda del tímpano. ¿Qué hace la cuerda del tímpano? La del gusto. Va a buscar un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Submandibular, y va a ir a las glándulas submandibulares y sublinguales. Ganglio submandibular. Ahí está el centro. ¿Qué otra parte tiene componente parasimpático? ¿Y este núcleo cómo se llama? Salivatorio superior, ¿verdad? Ok. Después, ¿qué otro ganglio? Glosofaringio. ¿Cómo se llama el núcleo? Salivatorio inferior. Su fibra también va para acá, ¿verdad? Va a hacerse en qué ganglio? Óptico, y su fibra postsináptica va a ir a dónde? Glándula parótida. Ahí está. ¿Qué otro ganglio? Vago. ¿Cómo se llama el ganglio? El núcleo dorsal del vago. Y entonces va a ir y va a buscar núcleos, ganglios que son específicos. Y entonces, ¿a dónde va a ir todo esto? ¿A dónde va a ir? Tórax y abdomen. ¿Sí? Todo el componente parasimpático de tórax y abdomen, bueno, no todo el abdomen, pero todo el abdomen menos el izquierdo y la pelvis. ¿Ok? Ahí está. Es el componente parasimpático. Ahora, en otro color voy a poner lo motor. Lo motor. Vamos a empezar. ¿Qué pares craneales tienen motor?
el oculomotor. Aquí voy a poner un núcleo oculomotor, ¿verdad? Ok, al oculomotor. ¿Hacia dónde va eso? ¿Y lo rojo qué es? Si es motor, ¿qué es? Si yo sé, pero ¿qué es? ¿Neurona qué? Motora inferior. Neurona motora inferior. Entonces va a ir a dónde? Músculos extraoculares. Recto superior, recto inferior, oblicuo inferior, recto medial y elevador del párpado. Todos son músculos que ustedes ya conocen. ¿Okay? Recto superior, ¿okay? Recto inferior, oblicuo inferior y elevador del párpado. Bueno, vamos a seguir. Cuarto par craneal. Marco. Ayuda. Otro, ¿verdad? Neurona motora inferior. ¿A dónde va a ir? Oblicuo superior. Después, ¿qué otro tiene? ¿Cómo se llama? Motor. El trigémino, también una neurona motora. ¿Sí? Esto ya es especial porque viene de los arcos branquiales. Primer arco branquial, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde van a ir? Músculos de la masticación. Músculos de la masticación. Y otros más. ¿Cuáles más? Los tensores, dientes de vertigarse, piniloide. Okay. ¿Qué otro tiene el sexto? Y no sé si lo estoy poniendo en orden. A este también lo voy a poner así porque tiene rojo, ¿verdad? Ok, para que vean que también tiene rojo. Okay, el sexto también tiene su núcleo y va a ir a dónde? Recto lateral. ¿Quién tiene otro núcleo también motor? El facial también tiene, ¿verdad? Y entonces que sea el núcleo motor del facial. Y entonces va a ir a los músculos de qué? Expresión facial y algunos otros más. ¿Cuáles otros más? Estapedio, diente posterior gástrico, estiloideo, ¿verdad? ¿Quién más tiene músculos? Motores, nervios motores. El glosofaringio y el vago que se juntan aquí, ¿verdad? Aquí le voy a poner. ¿Y cómo se llama ese núcleo? Ambiguo, núcleo ambiguo. Ese sí tiene nombre, núcleo ambiguo. Y van a ir a los músculos de qué? De la faringe y la laringe. Entonces, si yo tengo una alteración en ese núcleo, voy a tener alteraciones de fonación, de deglución y todas esas cosas. ¿Okay? ¿Cuál otro tiene núcleo motor? Bueno, el onceavo lo voy a poner aquí no porque sea motor que viene de la médula oblonga, sino que se sube. Onceavo par craneal. ¿Okay? Va al músculo ¿qué? Ahí. Y después el doceavo también va a donde? A los músculos de la lengua. Estos núcleos motores, todos son neurona motora inferior. Claro, tiene que venir una neurona motora superior de la corteza a controlar esta. ¿Okay? Ahora, ¿qué otro? Ahora, la sensibilidad general. La sensibilidad general, hay varios nervios que tienen sensibilidad. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más? Trigémino. Entonces le voy a ponerlo. Le voy a ponerlo verde. Trigémino, sensibilidad. El trigémino. Bueno, en negro. A ver. Ok, sensibilidad. Dijimos que el trigémino tenía, aquí lo voy a poner de acá, aunque entra por la parte anterior en lo que es el puente, pero lo voy a poner por acá. ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? 3, ¿verdad? Ya las conocen. ¿Verdad?
Entonces, ¿cuál es su neurona de primer orden? ¿Cómo se llama este ganglio? Semilunar. Entra por el puente y entonces va a tener 3 núcleos sensitivos. 3 núcleos sensitivos que hablamos, ¿verdad? Unidos por un tracto que se llama tracto espinal del trigémino. Aquí está. Ok, entonces, núcleo mesencefálico, ¿para qué? Neurona de segundo orden, ¿para qué? Propiocepción. Núcleo principal, tacto, y núcleo espinal, dolor y temperatura. Ahí tiene la sensibilidad del trigémino, y todo eso va a subir al tálamo, dijimos, y va a llegar al núcleo ventral posteromedial y después se va a la corteza sensitiva. Eso de ahí para allá todo es lo mismo. También hay núcleos sensitivos. ¿Cuál es el núcleo sensitivo? Acá lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. Núcleo solitario. ¿Ok? Núcleo del tracto solitario, que dijimos que la parte superior va a ser la neurona de segundo orden para el gusto. ¿De dónde viene el gusto? Lo voy a poner en verde. Del facial. Ok, aquí voy a poner del glosofaringio y del vago, ¿verdad? Ok. Sus fibras van a recibir la información, ¿sí? Van a recibir la información y entonces se van a meter. Aquí le voy a poner lo verde porque venía por la cuerda del tímpano, ¿se acuerdan? La cuerda del tímpano, lo verde, y ese va a ser para el gusto de quién? De las 2/3 partes anteriores de la lengua. Va a haber el gusto también del glosofaringio, ¿sí? Para el tercio posterior de la lengua, y del vago para la faringe. Ahí está el gusto. Neurona de primer orden, aquí se llama ganglio geniculado, el facial, y eso no tiene un nombre específico. ¿Ok? Pero todos van a ir a la neurona de segundo orden, que es el núcleo del tracto, solitario. Y después esa información va a subir por el menisco trigeminal, ¿verdad? Y entonces va a llegar igualmente donde llega la sensibilidad del trigémino. ¿A dónde llega la sensibilidad del trigémino? Al tálamo, núcleo ventral posteromedial. ¿Ok? Ahí está. Y entonces me queda solamente este tercio inferior, mira, la mitad inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Qué función tiene? Va a recibir ¿qué? Todos los receptores internos, vasoreceptores, quimioreceptores, ¿sí? La distensibilidad la información de las vísceras, ¿sí? La información de las vísceras. Como por ejemplo, ¿sí? Si una persona no está respirando, no se distiende el alveolo, por así decirlo, voy a poner un ejemplo, eso mediante el componente parasimpático lo va a recibir, va a llegar aquí la información, entonces de aquí va a mandar la información ¿a dónde? Al centro respiratorio que está en esta misma área del bulbo raquídeo, para que le diga al medio frénico, hey, empieza a respirar otra vez, porque te paraste, ¿verdad? ¿Sí me explico? Eso va a ser una. Otra, como ejemplo, un paciente está y se le baja la presión, tiene una hipotensión. ¿Okay? ¿Qué va a pasar cuando hay hipotensión? Bueno, ese cambio de presiones, los vasoreceptores reciben la información, llega al tracto solitario y de aquí al tracto solitario le manda información a la formación reticular para que le mande información al simpático para que haya ¿qué? Vasoconstricción. O sea, son ejemplos que les estoy diciendo de cómo, digamos, si hay disminución de la peristalsis y necesitamos peristalsis, manda información aquí, el componente parasimpático baja la información para que haya peristalsis. ¿Sí me explico? El clásico es cuando le aprietan aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Recibe información del vasoreceptor del cuerpo, pero del seno carotidio, recibe información del seno carotidio. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Llega a y entonces le pasan entonces ¿a dónde? Al sistema parasimpático, por eso, oye, hay mucha presión aquí en el cuello, entonces manden fuerza al núcleo dorsal del vago para que haya que bradicardia. Entonces el paciente hay hipotensión. ¿Sí? También otro ejemplo es aumento del CO2.
Si hay un aumento del CO2, ok, por una hipoxia lo que sea, entonces va a mandar información aquí, y entonces de esa va a mandar información al núcleo del frénico para que empiece la persona a hiperventilar por alguna razón. ¿Se dan cuenta? Por eso es que aquí, cuando vemos fonación reticular, ahí están los centros cardiorrespiratorios, los reflejos cardiorrespiratorios. Eso usted no lo tiene que pensar, se hace en forma automática, son reflejos, son los centros cardiorrespiratorios. Y eso, ¿quién recibe toda la información de las vísceras? El núcleo del tracto solitario, y depende de lo que sea, va a mandar información a donde le corresponde. ¿Entendieron eso ya? Ya más fácil ya no se los puedo explicar. Ya, y ustedes lo tienen que leer y lo tienen que asimilar. ¿Ok? Muy bien. Y aquí evidentemente hay estructuras. En toda esa área hay que, en todo ese tallo encefálico, ¿qué estructuras hay? ¿Qué estructura es importante? La formación reticular en todo el tallo encefálico, y que se proyecta hacia el tálamo y se proyectan hacia la corteza. ¿Para qué? Para que nos despertemos, como en este caso. ¿Sí? ¿Ok? Y claro, la formación reticular también está mandando información autónoma hacia abajo mediante el tracto retículo espinal, ¿verdad? Aparte que nos mantiene alerta, nos mantiene con los músculos, ¿verdad? Erectos, ¿verdad? La cabeza, todos los músculos del tronco, nos mantiene así. También, ¿qué otras estructuras hay? Bueno, aquí me falta los núcleos cocleares también, en este nivel. Núcleos cocleares y núcleos vesticulares, que son sensitivos, ¿ok? Que van a recibir información de la audición y el equilibrio. ¿Ok? Entonces, lo verde es neurona motora, neurona de segundo orden. Lo rojo, ¿qué es? La motor. No, es que se los expliqué yo con palitos y bolitas. ¿Y lo azul? ¿Componente qué? Parasimpático, ¿verdad? Y entonces, en el puente no hay muchas estructuras tan... Bueno, y no se les olvide que no nomás hay eso, sino son lo que va subiendo toda la aferencia, lemnisco espinal, lemnisco medial, lemnisco lateral, que es la vía auditiva, todo va subiendo, ¿sí? Va subiendo hacia el tálamo. Y fibras que van descendiendo, que son las fibras córtico-espinales, retículo, espinales, tecto, espinales, todas van descendiendo. ¿Okay? Y en el mesencéfalo están los núcleos rojos y la sustancia negra, que no hay que olvidarse, y claro, la sustancia gris periacueductural. Esas son las estructuras del tallo encefálico. ¿Okay? Ahora vamos a ver cerebelo. El cerebelo es una estructura que se encuentra en la fosa cerebral posterior. Si ustedes se acuerdan cuál es la fosa cerebral posterior en anatomía, pues ahí va a estar el cerebelo. Entonces, vamos a buscar el cerebelo. El cerebelo es una estructura fascinante. Podemos ser tan ¿cómo se llama? Tan minuciosos como querramos, pero realmente a mí no me importa lo minucioso. A mí lo que me importa es que se lleven las funciones muy específicas, ¿ok? Porque para fines de la clase es muy corto el tiempo. Podemos hablar del cerebelo mucho. Entonces, se encuentra, ¿dónde dije? En la fosa cerebral posterior. Pesa más o menos unos 150 gramos, según los que lo pesan, ¿ok? Aquí está. Y está evidentemente dividido de la corteza por una parte de dura madre que se llama la tienda del cerebelo, justamente la va a dividir, ¿ok? La tienda del cerebelo. Está de más decir que está por detrás del bulbo raquídeo, del puente y de todo eso, por demás, ¿no? ¿Ok? Y claro, está unido a esas estructuras por los pedúnculos cerebelosos que hablamos también, superior, medio e inferior. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver.
el cerebelo tiene un montón de, ¿cómo se llama?, de núcleos, etcétera, etcétera. No los vamos a estudiar como tal porque realmente no tienen mucha importancia anatómica y funcional. Pero lo que sí vamos a decir es que tiene dos. Están muy feas estas, esperen. Uy, se me acabó. No, espérense, déjame buscar otro. Un poquito. Acá está el cerebelo. Anda, aquí está ese. Bueno. Si nosotros miramos al cerebelo, ¿sí?, en la posición que está, bueno, en la posición que está vamos a ver una parte anterior, la que está en la parte posterior, una cara superior y una cara inferior, ¿ok? Pero para fines, ¿cómo se llama?, funcionales, son tres, bueno, y hay dos hemisferios cerebelosos unidos por una estructura que se llama vermis, porque parece un gusano, ¿no? Una estructura que se llama vermis. Ese vermis tiene varios núcleos que no los vamos a ver, ahorita les voy a poner una diapositiva para que lo miremos, ¿ok? Pero aquí lo importante es que tiene ¿cómo se llama?, tres lóbulos encargados, evidentemente, ¿ok?, que son los funcionales. Y eso es lo que quiero que recuerden y que siempre no se les olvide. Ahí está lo rojo, que es el lóbulo anterior, que se va a encargar del tono muscular. ¿Ok? Tono muscular. El gran lóbulo posterior, que es el verde, que se va a encargar de la coordinación de los movimientos finos y la memoria del cerebro. Es decir, ustedes no tienen que estar haciendo un diseño de un movimiento que ya tienen previamente planeado. O sea, yo estoy caminando tranquilamente, pero porque ya tengo esa memoria. Todos los movimientos quedan en el cerebelo ya preformados. Porque imagínense qué ejercicio otra vez para aprender. Entonces, todo lo que ustedes aprenden de movimiento ya están hechos, ¿verdad? Ahí se quedan en la memoria, principalmente ¿de dónde? Del cerebelo posterior. Por eso es tan grande. ¿Sí? Y por último tenemos el lóbulo flóculo nodular. Ahí está. Tiene un nódulo, por eso se llama nódulo, que es esta parte, y los flóculos. Entonces, ese se va a encargar del equilibrio. ¿Ok? Por eso la representación, fíjense bien, entonces la representación, porque aquí también tenemos un homúnculo, pero es un poco más deformado. Entonces la representación del nódulo floculunar, que representa mi cabeza, ¿verdad? Porque es el equilibrio. En cambio, el lóbulo anterior, que va a representar mi tronco y mis extremidades inferiores, porque tiene que ver con el tono muscular y que no me caiga, ¿sí? Y entonces el lóbulo verde, el posterior, va a representar que mis extremidades superiores, ¿ok? Y claro, todo lo demás, todo lo que no se representa, va a ser la memoria cerebelosa. Todos los movimientos previamente aprendidos, ¿ok? Si eso se aprende, ya hicimos, ¿verdad? ¿Ok? Ahí están otra vez. Esa es una vista posterior, inferior, ¿verdad? El cerebelo es como si estuviera un pan y lo pusiéramos así, una rodaja de pan. Entonces en medio va a ser lo que es mi vermis. Entonces si lo hacemos así va a quedar, pero realmente está como doblado, así como si estuviera doblado. Este es el pan y luego se dobla. Entonces tenemos el lóbulo anterior, tenemos el lóbulo posterior, y entonces en la parte inferior y anterior tenemos al lóbulo flóculo nodular. ¿Okay?
Eso es lo que estoy intentando decir. Muy bien. Vean ustedes montones de núcleos que hay. No nos los vamos a aprender porque realmente, no, como les digo, no tiene sentido. No hay una función específica. Pero ustedes se dan cuenta, hay muchos lóbulos. Ahora, el cerebelo, si lo cortamos, también tiene sustancia gris, que están los cuerpos neuronales, y sustancia blanca. ¿Okay? La sustancia gris está externa y la sustancia blanca está interna. Y hay varios núcleos allí. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, aquí están los pedúnculos que están entrando. ¿Sí? Okay, ese es el puente, los pedúnculos que están entrando. Entonces aquí tenemos la sustancia. Perdón. La sustancia gris, aquí está, y la sustancia blanca. Aquí en el cerebelo solamente hay 3 capas, a diferencia de la corteza que son 6. ¿Okay? La corteza cerebelosa tiene solamente 3 capas, que ahorita vamos a mirar. Y aquí están estos núcleos. ¿Sí los ven? Estos núcleos van a estar relacionados con funciones. Ahorita los vamos a ver en una diapositiva. ¿Okay? Vamos a verlos aquí. De la sustancia gris, y aquí vean ustedes, núcleo fastigio va a estar relacionado con el equilibrio. De una vez ya vimos, flóculo nodular, está relacionado con qué núcleo? Fastigio, ¿verdad? Después, núcleo globoso y núcleo emboliforme, que es, aquí están, los dos, van a estar relacionados con el tono muscular. Y el más fácil de conocer es el núcleo dentado, que va a estar relacionado con los movimientos, la coordinación de movimientos finos. Entonces, fíjense ustedes, la función del cerebelo es la coordinación de movimientos, el tono muscular y el equilibrio. Entonces, si decimos equilibrio, está íntimamente relacionado con el sistema vestibular del oído. Cualquier alteración del cerebelo se va a llamar ataxia. Ataxia significa movimientos torpes. ¿Okay? No es un movimiento adecuado. ¿Sí? Movimientos torpes, ataxia. Se va a mover, pero se va a mover en forma anormal. Vean ustedes aquí, mande. El núcleo dentado está asociado con Movimientos finos. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Vean ustedes aquí un montón de núcleos y si somos muy, ¿cómo se llama? Muy exhaustivos, lo podemos aprender, pero realmente no tiene sentido, porque se van a olvidar de eso. ¿Okay? Estos lóbulos, como ustedes pueden ver aquí, estos lóbulos tienen unas fisuras. Vamos a volverlas para acá. Unas fisuras. ¿Ven aquí la fisura? Esta fisura va a dividir al lóbulo anterior del lóbulo posterior. Fisura primaria también se llama. ¿Okay? La fisura primaria, que es esta. Y entonces hay otra fisura aquí, que es esta fisura dorso o posterolateral, que va a dividir al posterior del flóculo nodular. Con esas son las únicas fisuras que quiero que se aprendan. ¿Quién divide aquí? ¿Okay? La fisura posterolateral, flóculo nodular con el posterior, y la fisura primaria va a dividir al anterior del posterior. Esas son las únicas. Y claro, aquí está ¿quién? El vermis, ¿verdad? El vermis. Que el vermis realmente representa al tronco, ¿sí? Al tronco. Ahorita vamos a ver un homúnculo y representa el tronco. Bueno, esa es una composición interna, es una estructura interna cerebelar, ¿okay? Con sus núcleos. Y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Quién le manda información al cerebelo? Las aferencias, ¿okay? Aferencias, ¿quién va a llegar? Las aferencias al cerebelo, cómo se van a comportar y cómo va a salir la eferencia, ¿okay? Si ustedes se dan cuenta, el cerebelo nunca le manda información a la neurona motora inferior. Él modula a la neurona motora superior. ¿Okay? Va a recibir toda la aferencia propioceptiva, evidentemente. ¿De dónde? ¿Y cuáles son los tractos propioceptivos que llevan la propiocepción
tanto y va a llegar a la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, tiene tres capas: la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. ¿Ok? Hay varias ¿cómo se llaman? Hay varias neuronas en cada una de ellas. La de Golgi, la capa de células de Golgi, pues tiene las células de Golgi, que son las células, ahora sí, las células que van a sacar la información de la corteza. ¿Ok? Hay dos células que van a llevar la información a la corteza, que son las células musgosas y las células trepadoras. Así se llaman las células que van a mandar información a la corteza. ¿Ok? Entonces, cuando ellas hagan sinapsis, las musgosas, fíjense bien, las musgosas hacen sinapsis en la capa granulosa. ¿Ok? Después de la capa granulosa, envían información a la capa molecular y la capa molecular va a mandar información a la de Golgi. ¿Sí lo vieron? Perdón, célula de Purkinje. Célula de Purkinje, Golgi no. La célula de Purkinje. Entonces, otra vez, las células musgosas, que son las más, es casi toda la aferencia que va a llegar, porque vamos a ver de dónde le viene la información aferente, le va a entrar, bueno, y aparte también, importante, toda la aferencia que va a llegar al cerebelo va a entrar por el pedúnculo cerebeloso medio y por el pedúnculo cerebeloso inferior. La mayor parte, no toda, la mayor parte. Y entonces esas se van a comportar como células ¿qué? Musgosas y células trepadoras. ¿Okay? Las células musgosas entonces van a hacer sinapsis, como le dije, en la capa granulosa, después van a pasar a la capa molecular y ahora sí le dan la información a quién, a la fibra de Purkinje. Y esa fibra de Purkinje es la que va a ir a hacer sinapsis en los núcleos intracerebelosos. Así se comporta. ¿Sí entendieron eso? Y las fibras trepadoras son muy pequeñas, realmente las fibras trepadoras son las mínimas, ¿ok? Y llegan directa a la capa glomerular, a la capa molecular, y de ahí van a las células de Purkinje, y de ahí sale la información de la corteza a los núcleos intracerebelosos, y después los núcleos intracerebelosos ahora sí sacan toda la información, que la mayor parte de la información va a salir del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso y superior. Otra vez, aquí está. La capa glomerular pues tiene células estrelladas, parecen estrellitas, células en canasta, etcétera, ¿no? O en cesta. Bueno, otra vez volvemos. ¿Por dónde entra la información? ¿Cerebeloso qué? Medio e inferior. ¿Cómo se llaman las fibras? Musgosas, las más y las trepadoras. Las trepadoras llegan hasta la capa glomerular y las musgosas llegan a ¿dónde? A la glomerulosa, que después todas se juntan en la molecular y le pasan la información a quién? A la de Purkinje. La de Purkinje saca la información ya sea al núcleo que le corresponda, depende de la función, o directamente, ¿no? A veces ni separan al núcleo. Principalmente las fibras que tienen que ver con el equilibrio, casi no separan, no hacen sinapsis en los núcleos. Ahorita la vamos a mirar. Otra, ahí están, ¿verdad? Cómo la célula de Purkinje está mandando la información al núcleo. ¿Ok? Voy a poner una representativa para que vean que esto es un poquito, no es tan complejo, pero vean ustedes, llega la información en las fibras musgosas, ¿sí? Va hasta la capa que molecular, después pasa a la segunda capa que es la de Purkinje, y la capa de Purkinje sale, ¿sí? Salida de la información, como dice aquí, salida de la información, ¿verdad? Y esa salida pues van a ser fibras eferentes, ¿ok? Fibras eferentes. ¿Okay? Y la fibra trepadora solamente viene de un núcleo que se llama el núcleo olivar inferior. Aquí está la fibra trepadora. ¿Ok? Fibra trepadora. Y las demás son las musgosas. Ahora, siempre que se habla del
del cerebelo. Se dice que el cerebelo es uno de los órganos más antiguos, no sé qué, pero no vamos a meternos en eso, porque eso es evolución. Ok, pero vean ustedes aquí, ¿verdad? Nódulo flóculo nodular, le llaman también arquicerebelo porque según ellos es el más antiguo de todos, ¿verdad? También se le llama vestíbulo cerebelo, ¿por qué? Porque tiene que ver con ¿qué? Con el equilibrio, ¿verdad? Vestíbulo cerebelo. Sus aferencias van a venir ¿de dónde? De los núcleos vestibulares, ¿verdad? De los núcleos vestibulares, y evidentemente la función es el equilibrio. Okay. Paleocerebelo. Paleocerebelo. El paleocerebelo es el lóbulo anterior. El lóbulo anterior. Corresponde a espinocerebelo, ¿por qué? Porque sí va a ir a la neurona motora inferior, más bien sí va a ir a la neurona motora superior, que va a ir a la médula. ¿Ok? ¿Está bueno? Este sí va a ir a actuar sobre la neurona motora superior, que va a bajar a la médula. ¿Ok? Y por supuesto, ¿a dónde va? Su aferencia terminal no va directa, pero va a su aferencia terminal. ¿A dónde va a ir? A la médula espinal, y por supuesto va a tener que ver con ¿qué? Con Tono muscular, coordinación. Tono muscular, ¿verdad? Tono muscular. Y entonces el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, se llama cerebro-cerebelo. ¿Por qué? Porque va a tener la coordinación de movimientos finos y aparte las funciones cognitivas. Es decir, el cerebro piensa también. ¿Qué piensa? Pues funciones motoras. Las tiene ya allí memorizadas, ¿verdad? La información motora de la coordinación de movimientos, de todo lo que hacemos. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? Ok. Muy bien. Entonces vean ustedes aquí, igual vermis, lóbulo anterior, lóbulo posterior, el lóbulo flóculo nodular, lo mismo que hacemos. Y entonces aquí está representado el monito, ¿verdad? Sí. La cabeza, ¿quién representa? El nódulo flóculo nodular. Las extremidades superiores, lóbulo posterior, y las extremidades inferiores, el tronco, lóbulo anterior. ¿Ok? Entonces aquí está una representación, ¿verdad? ¿De dónde vienen las conexiones vestibulares? ¿Ok? Y entonces aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Fíjense bien, recibe información, a ver, recibe información, ¿sí? De lo que es los núcleos vestibulares. También reciben información de los músculos extraoculares también, mediante el fascículo longitudinal. O sea, ¿por qué? Si yo empiezo a darle vueltas, no nomás se mueve los otolitos y todas las ámpulas, también se están moviendo los músculos extraoculares. ¿Ok? Entonces pasan al cerebelo y después del cerebelo se regresa y pasa por el tracto vestibular para que el paciente, y a los músculos extraoculares para que el paciente se mantenga en equilibrio. Espino cerebeloso, ahí está, ¿cuál es su tronco, verdad? El tronco del cuerpo para el tono muscular, y las extremidades inferiores. O se llama espino cerebeloso. ¿Ok? Manda la información. Fíjense bien, la información lo manda de la corteza, ¿verdad? Fíjense ustedes, vías córtico, punto cerebro, manda la corteza, hace su sinapsis en el cerebelo, después vuelve a mandar a la corteza para que ahora sí llegue a la mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta levantadera? Es que podemos tomar un break chiquito. Sí. Esta levantadera. Bien. Vamos a empezar. Estaba cagado.
Puse esta diapositiva porque me están preguntando sobre la lesión del nervio facial, que es una de las lesiones más frecuentes. Aquí tienen todas las modalidades del nervio facial. El nervio facial tiene un trayecto muy largo, por el peñasco, por el hueso temporal. ¿Sí? Entonces tiene un trayecto muy largo y por lo tanto se puede lesionar ahí. Y es muy estrecho. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del número 7, ¿qué voy a tener? Periférica. Ya, sí, periférica, sí, pero ¿qué más? Voy a perder todas las modalidades distales, ¿verdad? Todo lo que es parasimpático y gusto, ¿verdad? Eso se entiende, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Al paciente es muy difícil que uno vaya y vea el nervio, ¿no? Pero vamos a ver síntomas y signos. Entonces, si el paciente llega con parálisis facial de toda la cara, ya sabemos que es una parálisis periférica. Pero si se le agrega algún otro síntoma, como pérdida de lagrimeo de la glándula lagrimal, pérdida de las glándulas salidas, pérdida del gusto, ya sabemos a qué nivel está. Si pierde todo, va a ser por encima de quién? Del ganglio geniculado. Y si es por debajo del ganglio geniculado, pues va a perder lo que es el gusto y las glándulas salivales. ¿Ok? Que va a ser muy difícil ver, ¿por qué? Porque tiene las otras glándulas. ¿Ves? Pero sí, si se pierde el lagrimeo del ojo, sí se va a ver, porque no va a poder lagrimear y se le va a secar el ojo. Ahí es un signo más característico. ¿Ven? Por eso el paciente, cuando uno ve el séptimo par, tiene que evaluar todas las modalidades que da en la cara, no nomás la parálisis. ¿Ok? Eso es lo que se está diciendo en esta placa. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con cerebelo. Entonces, en el cerebelo, aquí están las aferencias, lo que va a entrar al cerebelo. ¿Ok? Fíjense bien, todas las aferencias generalmente entran por donde dije, por el medio y el inferior. La mayor parte de las aferencias entran por el medio y por el inferior. Y vean ustedes, pontocerebelosas, olivocerebelosas, estas cuneo y espinocerebelosas, estas dos, vienen de la médula espinal, toda la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Vestíbulos cerebelosos, pues ya vimos, vienen de los núcleos vestibulares, principalmente del núcleo vestibular lateral. ¿Ok? Y el tecto cerebeloso va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior, junto con el espino cerebeloso anterior. Son los únicos que entran por allí, por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? Todos los demás entran por el pedúnculo cerebeloso medio, pontocerebelosas y las demás. ¿Ok? Entonces ahí está entrando toda la aferencia que tiene que ver con propiocepción inconsciente, con, ¿cómo se llama? Todas las fibras de la neuromotora superior que les dan, ¿sabes qué? Así voy a hacer el movimiento, dime con qué intensidad. Por eso es que el cerebelo tiene que ver con intensidad, con ritmo, con frecuencia de movimiento, con cadencia. Todo eso tiene que ver el cerebelo. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, las aferencias, córtico, ponto, cerebros. Aquí lo que está diciendo es de dónde vienen, ¿ok? De su origen y su destino, ¿ok? Cerebelo lumbroespinosas, cerebro retículo espinoso. ¿Se dan cuenta? Aquí están entrando las ¿cómo se llama? Las neuronas motoras, ¿cómo se llama? Superiores. Y también toda la eferencia, ¿ok?
¿okay? Toda la aferencia de lo que son la propiocepción inconsciente y lo que tiene que ver con el utrículo, o sea, con el equilibrio. ¿Okay? Y entonces, vías aferentes otra vez, córtico, ponto, cerebelosas, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Si ustedes se dan cuenta, aquí todas son fibras musgosas, ¿sí las ven? La mayoría. ¿Ok? Pero las únicas que vienen del núcleo livar van a ser las trepadoras. ¿Ok? Y aquí ven cerebro, retículos cerebelosas, espinos cerebelosas posteriores, conos cerebelosas, nervio vestibular, etc. ¿Ok? Todas son aferencias. ¿Ok? Las aferencias. Ahora, las eferencias, o sea, hacia dónde se van a dirigir. Si ustedes se dan cuenta, todas las eferencias se dirigen hacia una neurona motora superior. Vean ustedes aquí. Globoso emboliforme, ¿hacia dónde? Núcleo rojo, ¿verdad? Núcleo rojo. Ahí está. Dentotalámica, ¿hacia dónde va a ir? A la corteza, va a ir al tálamo y después a la corteza. O sea, la neurona motora superior de la corteza. Fastigio vestibular, ¿hacia dónde va a ir? Al núcleo vestibular. ¿Ok? Fastigio reticular, ¿hacia dónde? A la formación. ¿Se dan cuenta? Todas las eferencias del cerebelo van a ir ¿hacia dónde? Hacia neuronas motoras superiores. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que van a controlar la neurona motora superior y entonces la neurona motora superior va a bajar a la neurona motora inferior para que hagan la función adecuada. ¿Ok? Otra vez lo mismo. ¿Ok? Otra vez lo mismo. Ahí está. ¿Ok? No se les olvide eso. El cerebelo va a la neurona motora superior. Y no se les olvide también que tiene que ver con la memoria de los movimientos. ¿Ok? La parte cognitiva, es decir, lo que aprendiste, el aprendizaje de los movimientos. ¿Ok? Ahí pueden ver ustedes otra vez las fibras que entran. ¿Se dan cuenta? Las fibras que entran, las fibras que entran y las fibras que salen. ¿Ok? La única fibra que va a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior va a ser la cerebelo vestibular, ¿ok? La que va al núcleo vestibular. Entonces vamos a hacer nomás un repaso. El núcleo dentado, ¿qué fibra, hacia dónde va? ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Con qué lóbulo? Con el movimientos finos. Con el posterior, ¿verdad? Con el lóbulo posterior. Emboliforme globoso, con el tono muscular, y núcleo fastigio, con el equilibrio. Significa que las fibras de Purkinje que están viniendo de la corteza, si es equilibrio, van a ser sinapsis donde el núcleo fastigio. Y del núcleo fastigio se van a ir al núcleo vestibular y así sucesivamente. A veces salen hasta directas al núcleo vestibular, las fibras de Purkinje. Entonces vamos a hacer un ejemplo solamente para que vean todo esto. ¿Ok? Corteza cerebral le manda la información a quién? Al cerebelo mediante las fibras de musgosas. Llegan a los núcleos profundos. ¿Ok? Llega a núcleos profundos, después va a donde, bueno, las fibras musgosas van a hacer esto, ¿verdad? Primero el rojo, síganle. Células glandulares parietales, las células porque sacan la información a los núcleos profundos. Los núcleos profundos, ¿a dónde lo mandan? Al tálamo, después lo mandan ¿a dónde? A la corteza, o también lo pueden mandar al tronco y después va a bajar a la médula. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo clásico de lo que hace el cerebro. ¿Ok? Regula. Si el cerebro es uno de los órganos que va a regular la forma de movernos. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles van a ser nuestros problemas de cerebelo? Ahí está, ataxia. ¿Qué es la ataxia?
falta de coordinación, movimientos torpes, ¿verdad? Movimientos torpes. Ataxia significa movimientos torpes. ¿Ok? Dismetría. Cierren los ojos todo el mundo y llévense el dedo el dedo pulgar a la nariz. ¿Todo lo pudieron hacer? O el que sea, o el dedo índice. Realmente lo podemos hacer. Si alguien se pasara, debe tener algún problema con el cerebelo. Con la mano. ¿Ok? Temblor intencional. ¿Alguien está temblando ahorita en sus manos? Pónganlos así. ¿Tiemblan? Pues tienen algún problema cerebral, ¿verdad? Ok. Disdiadococinesia. ¿Qué es disdiadococinesia? Hagan movimientos repetitivos, ¿sí? Movimientos repetitivos con las dos manos. Puede ser así, háganlo. Que sean repetitivos, sean cuando lo pueden hacer. ¿Ok? Si hay problemas, se llama disdiadococinesia. No se puede hacer movimientos repetitivos, ¿verdad? ¿Ok? Eso es disdiadococinesia. Y claro, se debe a la falta de lo que es agonistas y antagonistas, ¿verdad? No se pueden. Otros trastornos, disartria, dificultad para hablar, ¿verdad? También los movimientos de la cara tienen que ver con lo que no pueden pronunciar la R tienen tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? ¿Ok? Hipotonía, alteración del tono muscular. Si ustedes quieren ver a un paciente, a una persona con alteraciones cerebrosas, vean a un borracho, un alcohólico. Tiene todos los síntomas. ¿Okay? Habla disártrico, ¿cómo camina? ¿Verdad? Tono muscular, pónganlo a hacer un movimiento de equilibrio, no va a poder, ¿verdad? Todo tiene un paciente. Díganle si se lleva los dedos, no va a poder, ¿verdad? Sí. Un paciente que tiene tartamudez también tiene que ver ¿Cuál? con tartamudez. No necesariamente. El cerebro puede estar, pero también tiene que ver con ganglios basales que vamos a mirar. También todo ese conjunto también tiene que ver, ¿sí? con estas. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿verdad? Ataxia. Marcha, y ahí ven ustedes cómo se tambalea, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Dismetría, ¿qué significa dismetría? O sea, si yo tengo un vaso aquí, ¿qué pasa? Yo lo veo con mis ojos y si yo pongo esto aquí, si yo lo veo con mis ojos, ya hice la información y ¿qué va a pasar con mi mano? ¿Lo vuelvo a agarrar con la otra? No voy a hacer eso, ¿verdad? No me voy a quedar corto, lo voy a hacer adecuadamente. Y si ese está más pesado de lo que yo pensé, de lo que yo analicé, lo voy a agarrar y entonces va a volver a recalcular el cerebelo para que lo pueda uno levantar. Eso es lo que el cerebelo hace. ¿Ok? ¿Está bueno? Todo eso lo hace el cerebelo. ¿Okay? Dismetría, ahí está otra vez, ¿verdad? Esa es otra incapacidad para poner los frenos, es decir, si ustedes hacen un movimiento o lo estimulan al paciente, ¿qué hacen cuando se estimula? Pues hacen esto. Pero ¿qué va a hacer el paciente? Va a seguir moviendo porque no va a tener ¿cómo se llama? Coordinación. ¿Ok? Muy bien. ¿Entendieron más o menos lo que significa cerebelo? La información que entra, la información que sale. ¿Ok? Ese es el cerebelo. El cerebelo realmente es un órgano muy poco estudiado por los estudiantes porque aparentemente es complejo, pero realmente no es tan complejo. ¿Sí? El cerebro recibe información aferente de la propiocepción, de toda la propiocepción inconsciente, de todo el cuerpo. Aparte recibe información de dónde también, del oído interno, de los núcleos, de lo que es el vestíbulo, ¿verdad? Todo el vestíbulo y ya los núcleos vesticulares también recibe información. Y también recibe información de todas las neuronas motoras superiores presentes de la corteza. ¿Para qué?
para que después hagan información y entonces tengamos tono muscular, que tengamos equilibrio y que también la neurona motora inferior sea, se vaya a ser, ¿cómo se llama? Estimulada para hacer movimientos finos, coordinados, con una fuerza adecuada, con un ritmo adecuado, ¿sí? Todo eso es lo que hace el cerebro. Claro, estas funciones también tienen que ver con los ganglios basales, sustancia negra y subtálamo, ¿okay? Todos van en conjunto, todo el movimiento pasa también por aquello, ¿sí? ¿Sí entendieron esto? ¿Ok? Esa es la función del cerebro. ¿Ok? Claro que hay el lóbulo anterior, posterior, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cómo entran cuáles son las aferencias, cuáles son las eferencias, por dónde salen, etcétera. Entonces, aquí podemos ver que hemos ido agregando, ¿sí? Hemos ido agregando cosas que ya conocíamos, como la propiocepción inconsciente de todo, ¿verdad? Toda la propiocepción inconsciente. ¿Okay? ¿Cuáles son los tractos que llevan a la propiocepción inconsciente? Espinos cerebelosos, ¿verdad? Posterior y anterior, y también unas fibras que vienen del T6 para arriba, que vienen del cúneo, ¿verdad? Del núcleo cuneato se mete, entonces se llama tracto cúneo cerebeloso, ¿ok? Para que sea toda la información. Y aparte de núcleos vestibulares. Ok, muy bien. Hasta aquí queda claro todo lo que es cerebelo. ¿Cómo que más o menos? ¿Cómo que más o menos? Solamente voy las aferencias, solamente para ver de dónde están viendo esas aferencias. Córtico ponto cerebeloso, ¿de dónde viene la aferencia? De los lóbulos, de los lóbulos, ¿verdad? Vean ustedes, de todas partes, no nomás de la corteza motora, sino de todas partes, vean ustedes que toda la corteza le da información. Cerebro olivocerebelosas, viene también de todas partes, pero va a pasar por el núcleo olivar, ¿verdad? Cerebro retículo cerebelosas, ¿de dónde viene? De las áreas sensitivo-motoras y de la formación reticular. Espino cerebeloso anterior, esos son de la médula, ¿ven? Espino cerebeloso posterior de la médula, y cúneo cerebelosa, esos son de la médula. ¿De dónde vienen? De los usos neuromusculares, nerviosos, receptores articulares, etc. Del nervio vestibular, que ya lo hablamos. Esas son las aferencias. Y solamente las eferencias, ¿hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde vienen las eferencias? A neuronas motoras superiores. Todos los tractos de neuronas motoras. Díganme los tractos de neuronas motoras superiores. ¿Cuál? Cortico espinal. Cortico espinal, ¿qué otro? Retículo espinal, lobo espinal, teño espinal. ¿Se dan cuenta? Retículo espinal. Todas esas son vestíbulo espinal. Todas esas son neuronas motoras superiores y ahora sí van a bajar a afectar, más bien a controlar, esa es la palabra, controlar a la neurona motora inferior. Entonces, el cerebelo es un controlador de la neurona motora que superior, y esta va a ser un controlador de la neurona motora inferior. ¿Okay? Y ya vimos los problemas que vamos a tener con el cerebro. Otra vez vamos a repetir para que no se les olvide. Ataxia, ¿qué es la ataxia? Movimientos torpes, ¿verdad? Ok, dismetría. ¿Sí? No podemos coordinar el movimiento y nos pasamos o nos quedamos cortos, ¿verdad? Temblor intencional, ¿sí? Generalmente un paciente que tiene alteraciones del cerebelo tiene movimientos, ¿verdad? Tiembla. Pero cuando quiere abrocharse el botón, lo puede hacer. O sea, se le quita cuando
cuando va a ser un movimiento. En cambio, si es un temblor de la sustancia negra, porque también hay temblor en la sustancia negra, también, pero el temblor de la sustancia no permite. Si ustedes ven un Parkinson, ¿sí? El paciente no puede hacer movimientos finos, ¿verdad? No lo puede. En cambio, el cerebelo sí, el paciente está temblando, pero cuando quiere abrocharse algo, hacer un movimiento, sí lo puede hacer. Esa es la diferencia de los temblores. ¿Ok? Muy bien. Disaucocinesia ya lo dijimos, ¿verdad? No puede hacer movimientos alternantes repetitivos. ¿Ok? Disartria, hipotonía, alteración de equilibrio. Y entonces ustedes, creo que ahí tengo varios videos que les puse que están en el 42, donde ustedes pueden ver alteraciones de los pacientes. Ahora, en relación a la formación reticular tiene que ver, más adelante la vamos a volver a ver, pero es importante que vean que el tallo encefálico no nomás tiene pares craneales en relación con el cerebro, sino que tiene la formación reticular en todo su trayecto, ¿sí? Entonces, una alteración de la formación reticular, vamos a tener lo más grave y lo más aparatoso es alteraciones de conciencia, y es por eso que tenemos la escala de Glasgow. ¿Sí la han escuchado, la escala de Glasgow? ¿Okay? Y eso tiene que ver con alteraciones en la formación reticular y a qué nivel vamos a encontrar estos problemas. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Yo tengo, vamos a ver si podemos hacer el ejemplo aquí. Aquí voy a ir yo bloqueando. ¿Sí? Con esto vamos a terminar. ¿Qué pasó? Si yo tuviera una lesión, vamos a ir bajando la lesión. Si yo tuviera una lesión en el mesencéfalo, bloqueo el mesencéfalo. ¿Ok? Evidentemente voy a tener una lesión severa de alteración de conciencia. Pero, ¿qué pasaría con lo motor? ¿Cómo estaría el paciente? Voy a poner aquí una escala de Glasgow para que ustedes lo vayan analizando, para que lo podamos explicar. Uy, es bien tarde, ¿verdad? Bueno, rápidamente. Salud. Bueno, aquí lo vamos a explicar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría el paciente? Va a tener alteración de conciencia muy grave, pero ¿qué pasaría con esos núcleos? Tenemos alteración, no va a responder, etcétera, pero sí, fíjense bien, para que vean esto. Tenemos aquí a los núcleos vesiculares. Esos núcleos vesiculares sale la neurona motora superior. Entonces, esta está libre, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Va a tener una parálisis como espástica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este estimula. ¿Qué hace el tracto vestibular? ¿Estimula qué? Extensores. Entonces, ¿cómo está el paciente? Rígido. Eso se llama una extensión de decorticación. ¿Ok? Que se pone rígido el paciente. No responde a nada, pero ¿cómo está? Está completamente rígido, ¿verdad? En cambio, si yo tengo una lesión acá arriba, más arriba del mesencéfalo, más arriba del mesencéfalo, ¿cómo va a estar el paciente? Ya muerto. ¿Cuál se quedó libre? El núcleo rojo. Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Flexión de descerebración. Es más seria, ¿verdad? Ya ahí murió, ¿no? ¿Sí se entiende eso? ¿Ok? Pero si tengo yo una lesión aquí, ¿qué voy a tener? ¿Qué nivel? Al nivel
Ya está muerto, ¿verdad? No hay respuesta de nada, ni flexión, ni extensión, ni nada. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia? De los niveles intestinales. Yo encuentro un paciente que llega con traumatismo craneoencefálico severo, etcétera, etcétera, y llega así. Lo estimulan y está el paciente. ¿A qué nivel está el paciente? Por arriba de quién? Del encéfalo. ¿Se dan cuenta? Resulta que el paciente llega, lo estimulan, no tiene respuesta, pero la única respuesta que hace el paciente se pone así rígido. ¿Qué es? A nivel de, por lo menos del puente. Pero si el paciente lo estimula y no hay ninguna respuesta, para acá. ¿Sí entendieron? Ok. Ahora van a hacer un papel por equipos. ¿Te acuerdas de esa vez que hicimos? Yo sé. ¿Te acuerdas de esa vez que hicimos con el equipo? No se les olvide que mañana van a entregar los casos clínicos también. ¿Cuándo son? Mañana. 1:50. Mañana a las 7 los espero aquí. Pero los casos clínicos hasta qué hora? Ahora a las 11:59. Mañana hasta las 11:50.